Hola, les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy, que estamos celebrando este nuevo año, y además casi se acerca la rosca y todo lo que implica, vamos a hablar del tema de los Reyes Magos, tradición, historia y mito. Y bueno, saludo y deseándole un feliz año a mi querido Felipe Ávila. Feliz año, Magali. Y bueno, está con nosotras de nueva cuenta la historiadora del arte Beca Duncan para hablar de los Reyes Magos. Bienvenida, Beca. Hola, ¿qué tal? Sí, pues es que ya viene la fecha, ¿no? Así es. Ya van a llegar los Reyes con sus regalos. Muy bien. Bueno, pues para abordar este tema les pido que me acompañen a ver y a escuchar la siguiente cápsula. En el calendario popular de las celebraciones y conmemoraciones en México, la tradición de los Reyes Magos ocupa un lugar importante, particularmente en el centro y sur del país. El 6 de enero es un día que tiene un gran simbolismo en las familias mexicanas y sus infancias, debido a que es una fecha significativa por la entrega de regalos a estas, siendo la contraparte de Santa Claus. Frente a esta figura, señala la historiadora Susana Sosensky, se generaron una serie de discursos y disputas nacionalistas en la década de 1950, donde tuvieron un lugar prominente a los Reyes Magos. Frente a la lógica moderna de consumo y propagación del American Way of Life, la esencia y sentir nacionalista trató de desafiar la imagen pagana y americanizada de Santa Claus con una serie de prácticas, objetos e imágenes que estaban relacionadas con la religiosidad popular católica mexicana. Piñatas, pastorelas, nacimientos y los Reyes Magos, quienes eran figuras, dice Sosensky, que representaban a lo mexicano. Así, la disputa entre Santa y los Reyes estuvo presente en el escenario público a través de la prensa en la década de 1950, año de posguerra y desarrollo modernizador en México y el mundo. Los Reyes Magos eran el símbolo nacionalista católico que configuró las críticas de la cultura americanizada que entraba a México. Las críticas también surgieron frente al árbol de Navidad, que poco a poco comenzó a sustituir el nacimiento. A pesar de lo articulado del discurso nacionalista, Santa Claus logró posicionarse como una figura esencial en las celebraciones decembrinas en México, conviviendo también con la tradición de los Reyes Magos, quienes tampoco se vieron exentos de la vorágine social de consumo. Así, entre la tradición y la modernidad, estas dos figuras forman parte de un abigarrado sentido de celebración hasta nuestros días. Bien, regresamos después de ver esta cápsula acerca de los Reyes Magos, pues para hablar sobre estos personajes que están muy presentes, ¿no?, en la cultura mexicana. Y me gustaría, Beca, que comenzáramos pues hablando de los orígenes históricos de los llamados Reyes Magos y sobre todo porque, digamos, está ligado obviamente a una tradición cristiana, católica. ¿Cuál es el tratamiento que se le da, por ejemplo, en los evangelios a estos personajes? Bueno, pues en realidad en los evangelios es como muy escueto lo que sabemos de ellos, ¿no? No se nos dice que son reyes, para empezar, ¿no? Se habla de que llegan al pesebre donde nace Cristo y traen regalos, ¿no? Se menciona que traen 3 regalos. Y bueno, a partir de eso se empieza todo un proceso que hay que decir que tomó muchos siglos de terminar infiriendo que eran entonces 3, que debían ser reyes, y eso muchos años después, a partir del Salmo 72, donde también se habla de que Cristo va a ser venerado por reyes de distintas zonas, particularmente de Oriente. Pero realmente es un tema muy interesante porque en cuanto a orígenes históricos no tenemos más que un par de líneas bíblicas y hasta ahí. Y sin embargo se fue convirtiendo con el paso de los siglos, sobre todo a partir de la Edad Media, pero también un proceso muy interesante después del Renacimiento y durante el Barroco, sobre todo en el arte, en una de las imágenes más representadas en la iconografía. Beca, en nuestra tradición católica es muy importante la fecha del nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios, pero también el
el día en que se le anuncia al mundo. Y es justamente con la llegada de los Reyes Magos, como se les conoció después, cuando Jesús es presentado por su madre y su padre al mundo. Es la famosa fecha de la Epifanía. ¿Qué significaba en estos primeros tiempos del cristianismo esta imagen tan poderosa del niño Jesús siendo presentado ante el mundo, entre tres personajes que fueron cobrando relevancia mayor conforme pasaba el tiempo y que fueron estando asociados a distintas representaciones, distintas simbologías, distintos significados, para tratar de atraer a más gente, a más creyentes, y que se convirtió en un ritual poderosísimo dentro de la tradición católica romana. Claro, pues bueno, esta idea de la Epifanía, de estos personajes que llegan de Oriente a venerar a Cristo, pues en el fondo lo que nos demuestra, y les diría a un historiador que lo ha trabajado muy bien, es Richard Trexler, cómo pues es básicamente el triunfo del cristianismo sobre el mundo pagano, ¿no? Y principalmente en ese momento entendido a partir del contacto con Oriente, ¿no? No es fortuito que precisamente un primer momento en el que comienza a cobrar más relevancia es a partir de las cruzadas, ¿no? Esta idea de un triunfo sobre el mundo musulmán, pero el paganismo también en un sentido mucho más amplio, sobre todo en los primeros años del cristianismo, cuando el cristianismo estaba ganando terreno tanto en lo que era el antiguo Imperio Romano, como yéndose hacia el norte de África, desde luego, como mencioné ya, al mundo árabe. Y entonces, básicamente es el reconocimiento de Cristo y, por extensión, del cristianismo como una religión que va a ir pues dominando el mundo, ¿no? Digamos, de alguna manera. O el mundo occidental, ¿no? Al menos. O sea, lo que nos representa es una especie de legitimación de que efectivamente Cristo es una divinidad, un reconocimiento de esa divinidad, y por eso también el tema de los regalos tiene un simbolismo teológico que se va a ir también construyendo a lo largo de los años, ¿no? Hay distintas versiones, hay algunas como el de Beda el Venerable, que es un poco más pragmático en para qué les dieron oro, pues para que se puedan mantener, ¿no? Y mirra para desparasitar al niño. Y, o sea, hay estas interpretaciones, pero hay otras donde en realidad lo que vamos a encontrar es que hay un simbolismo teológico en todo el pasaje bíblico de los reyes. Para empezar, que se determine el número 3, que es un número pues con un simbolismo teológico muy importante, es la Trinidad. Porque hubo un momento en el que se hablaba de 2, se hablaba de 4, hubo también un momento en el que en ciertas zonas del mundo se hablaba de 12, por ejemplo. Los apóstoles. ¿No? Exactamente, como los 12 apóstoles. Entonces, ya el que se centre en el número 3 ya nos habla de una cuestión teológica. Y el tema de los regalos, pues también son 3 regalos, ¿no? De nuevo, la Trinidad. Y es realmente a partir de los regalos que dicen tienen que ser 3, ¿no? Cada uno trae un regalo. Y el simbolismo teológico en este sentido de la dominación del cristianismo sobre otros territorios paganos también tienen que ver con esta legitimación de que efectivamente Cristo es Dios. El incienso, pues porque era utilizado en rituales religiosos, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Es decir, no solo en el ámbito de la Europa occidental. El oro, por ser un metal vinculado a la nobleza, entonces el que le regalen oro es un reconocimiento a Jesús como rey. Y luego también vamos a encontrar la mirra, que era utilizada sí efectivamente para desparasitar, como dice Beda el Venerable, pero también era utilizado para embalsamar los cuerpos. Entonces, eso es un reconocimiento a el Jesús hombre, ¿no? Es una manera de representar la mortandad de Cristo y que sabemos que también de cierta manera es casi como un presagio, ¿no? Le están dando mirra para embalsamar el cuerpo porque de alguna manera estos magos ya saben lo que va a suceder, ya saben que Cristo va a morir. Y eso es pues básicamente cómo empieza a cobrar la relevancia que sigue teniendo hoy el tema de los Reyes Magos, aunque también a medida que va avanzando por Europa, el hecho de que sean reyes se vuelve muy importante, porque también se vuelve una manera de legitimar la divinidad de las casas reales europeas.
¿no? O el derecho divino de esas familias nobles de gobernar. Para allá iba una de las preguntas que te queríamos hacer, Beca, digamos, no siempre fueron reyes. O sea, ¿cómo se da, digamos, esa transición? También estamos hablando de magos. ¿Qué implicaciones tenía que se les nombrara magos frente también a esta idea de lo pagano, ¿no? Claro. Todas sus implicaciones. No sé qué nos puedas decir al respecto. El hecho de que sean magos habla de muchas cosas, ¿no? Por un lado, la mirada como exoticista de Europa sobre Oriente, esta idea de que los personajes de Oriente pues tienen que ser astrónomos y místicos, y esto habla también de una manera de aproximarse al otro, ¿no? Por un lado, y de lo que estaba sucediendo en ese contexto muy particular. También hay que decir que hay ciertos grupos judíos, sobre todo en el norte de África, Egipto, por ejemplo, Etiopía, que tienden a verse en el imaginario europeo como magos, ¿no? Como que hay esta idea de que la magia de alguna manera surge en Egipto y entonces se les vincula a muchos grupos judíos con esa idea de que ellos vienen cargando como ese conocimiento místico. Pero la connotación de ellos como reyes magos es algo que surge realmente en el siglo III, a partir de Tertuliano y del Salmo 72, que es donde se habla de que los reyes se me olvida ahora exactamente las palabras, pero los reyes de distintos sitios, sobre todo de Oriente, se mencionan lugares particularmente Persia, por ejemplo, llegan a rendirle culto a Dios, ¿no? O bueno, a Cristo. Y entonces a partir de ese salmo que se establece que esos magos no son solo magos de Oriente, sino que además son reyes. Y eso es más o menos como se va consolidando esa imagen. Pero como les decía hace un momento, sobre todo se vuelve muy importante a medida que se están también de alguna manera consolidando las monarquías europeas, ya digamos hacia la Edad Media y con mayor fuerza a partir del Renacimiento. Vamos a ver que la connotación de Reyes Magos va a cobrar mucha más importancia. ¿Y cómo se da el salto de estos Reyes Magos que se convierten en santos? Estos Reyes Magos originales, ¿cómo alcanzan la santidad en la liturgia? Bueno, fíjate católica? Que eso es bien interesante porque realmente los Reyes Magos como individuos no son vistos como santos. A nadie le reza a Baltasar, ¿no? O sea, si la piensan, nadie le reza a Gaspar para algo. Sí se vuelven, sobre todo, figuras como protectoras de peregrinos, de viajeros, ¿no? Precisamente porque ellos pues emprenden un viaje siguiendo esta estrella. Entonces, esa parte como más de santo lo vamos a ver reflejado, bueno, siempre juntos, o sea, nunca en individual. Incluso cuando se lleva a cabo toda esta búsqueda de sus reliquias y se trasladan a la Catedral de Colonia, donde se dice que siguen hoy, se dice que se encuentran en un mismo sarcófago los tres, ¿no? Entonces, siempre tienen que ir en grupo. Y sobre todo van a ser santos protectores de caminos, de posadas, mesones, de peregrinos. Los peregrinos se encomiendan a los Reyes Magos cuando van a realizar un peregrinaje. Entonces tienen más esa connotación. Pero lo que vamos a ver es que en el imaginario se vuelven pues muy importantes por esta connotación de evangelización, ¿no? La idea de que representen los tres continentes, los tres lugares del mundo reconocidos hasta el momento, ¿no? Obviamente el descubrimiento de América va a moverles el tapete un poco, pero comienza a generarse en la iconografía esta imagen de los Reyes Magos como representación de Europa, Asia y África. Los Reyes Magos que conocemos hoy son esos reyes de los continentes. Pero durante mucho tiempo también representaban las tres edades del hombre. Siempre había uno con una barba blanca, un poco más viejo, otro traía una barba negra y el tercero no tenía barba. Entonces, de esa manera veíamos un hombre joven, un hombre de mediana edad y un hombre anciano. Y normalmente es el anciano quien se hincaba frente a Cristo, ¿no? Y con el paso del tiempo, eso ya se fue modificando para que no solo sean las tres edades del hombre, sino también que hable sobre la dominación del cristianismo del mundo conocido, ¿no? Y bueno, trasladándonos un poco hacia nuestro espacio nacional, ¿cómo llega la tradición a América? Claro, tiene que ver también con el descubrimiento de América, con la llegada de los españoles y la formación de la Nueva España en el caso de México. ¿Y cómo fue recibida por los indígenas?
digamos, pensando que hay procesos de sincretismo, ¿no? De yuxtaposición y demás, y cómo se les va a representar en pinturas, altares, en obras de teatro, sobre todo pensando en esto que nos decías de cómo la representación de estos magos que después fueron reyes magos y tenían este carácter de santos en colectivo, también se transforma en el tiempo. Claro, pues fíjate que ya la llegada de los Reyes Magos a América es bien interesante porque desde Colón, desde Américo Vespucio, vamos a ver que ellos tienen esta idea de que podrían estarse acercando a las tierras donde podrían estar las reliquias, o bueno, los cuerpos, digamos, los restos de los Reyes Magos. Entonces, hay como esta especie de búsqueda desde muy temprano momento del cristianismo, de que hay que ubicar de dónde vienen estos seres misteriosos, ¿no? Porque siempre están envueltos en este aire de misterio. Había por ahí una idea de que quizá eran los 3 hijos de Noé, ¿no? Que se dice que fueron los que poblaron los 3 continentes. Entonces, de pronto hay esta idea de, híjole, igual y nos estamos acercando, ¿no? De dónde vienen estos Reyes Magos, aunque también hay otras referencias que dicen que ellos se volvieron en predicadores y viajaron por todo el mundo predicando el cristianismo, ¿no? Pero desde esos momentos hay referencias a los Reyes Magos en lo que llamamos hoy el descubrimiento de América, ¿no? Lo que es muy interesante es que podríamos pensar que en un inicio, a partir de esta idea de los 3 continentes, el descubrimiento de América pues rompiera con la iconografía, ¿no? Por ahí hay otra historiadora, Patricia Grau, que dice hubiera sido más fácil que así fuera, porque a los pintores les hubiera facilitado la vida, ¿no? Porque resulta siempre muy torpe la composición de la Epifanía, porque tienes 3 de un lado y luego la Virgen, y no es simétrico el asunto, ¿no? Entonces, si hubieran agregado el cuarto, resolvían muchos problemas, porque ponías 2 de cada lado y ya está, ¿no? Pero deciden no incorporar a un cuarto rey, aunque, como les decía al inicio, en la especulación de cuántos eran, sí, el número 4 rondaba por ahí. Pero lo que vamos a ver es que América se vuelve como una extensión en esta iconografía, muchas veces una extensión de Asia, lo cual es interesante, porque no hay que olvidar que está la equivalencia entre el indio de India, ¿no? Y el indio americano. Entonces, normalmente vamos a ver, sobre todo, que está representada una figura como se representaba América, es decir, con una especie de atavío en la cabeza, penachos, este tipo de cosas, el taparrabos, ¿no? Que es como se representaba normalmente a América. Vamos a encontrarlo muchas veces en las escenas de los Reyes Magos, no como un rey mago en sí mismo, pero sí como un personaje que gravita en torno a ellos, ¿no? Y ya, digamos, propiamente en este proceso de sincretismo que decías, realmente los Reyes Magos vuelven a tener esta connotación de pues la aceptación de Cristo por parte de todo el mundo conocido, ¿no? Entonces los Reyes Magos también se vuelven muy importantes en América, porque si nos vamos a ese origen bíblico, donde tienes a estos personajes exóticos que están aceptando a Cristo como su Dios, entonces lo mismo se puede trasladar al contexto americano. Y de hecho eso es muy interesante, porque si pensamos que los españoles vienen del contexto de las cruzadas, vienen además de tener pugnas ellos muy directas con los árabes, ¿no? Granada, o sea, hay muchos ejemplos de, digamos, el ámbito, el contexto del que vienen los españoles es de una lucha constante con el mundo árabe. Va a ser muy importante retomar figuras donde se ve el triunfo del catolicismo sobre el mundo árabe, ¿no? Y por eso también nos explicamos que el colegio y la iglesia de Santiago Tlatelolco pues estén dedicados efectivamente a Santiago Matamoros. O sea, el moro y el indígena se vuelven casi equivalencias, pues digamos, no solo en ese caso, lo vemos en San Hipólito. San Hipólito también es un militar romano que tiene un triunfo sobre los árabes. Entonces, nuevamente, pues San Hipólito va a ser el día de la caída de Tenochtitlan, es el día de San Hipólito. La iglesia más significativa vinculada a la conquista es la de San Hipólito. Entonces, en América, sobre todo, tiene mucho que ver con eso, con el triunfo del catolicismo y con la evangelización. Beca, ¿y qué significado le darías tú a esta tradición en la actualidad?
Pues fíjate que a mí en lo personal, es decir, que me cuesta trabajo contestar eso, como no soy católica, pero pues me parece que habla muy bien sobre todo, del contacto entre mundos, geografías, que es algo que no hay otra manera de explicar quiénes somos como mexicanos o en general como americanos, si nos extendemos a todo el continente, sin entender lo que implicó este encuentro de mundos tan distantes, ¿no? O sea, justo en la manera en la que se va conformando la imagen de los Reyes Magos, vamos viendo eso. O sea, la primera vez que Baltasar aparece como un hombre afrodescendiente, sí, claro, es a partir de la llegada de los esclavos africanos al norte de Europa. Entonces, para mí los Reyes Magos, y quizás su arraigo en Latinoamérica, tiene que ver también con que es de toda la iconografía católica que podemos encontrar, es quizá la que más nos habla de migrantes, de sincretismo, de diversidad, exacto, de todas estas temáticas que al final, pues tristemente siguen siendo súper vigentes, ¿no? Digo, no estoy diciendo que tristemente la diversidad, ¿no? Desde luego que lo que queremos es aceptar la diversidad, pero el contacto con el otro, el poco entendimiento con el otro, el fijarnos mucho en el tema étnico, el origen étnico de la gente, pues son cosas que siguen estando presentes en nuestra sociedad y yo creo que eso nos explica por qué los Reyes Magos siguen siendo una figura súper relevante hoy. Claro, y para finalizar, Beca, y abusando de lo que sabes y de tu expertise como historiadora del arte, yo no puedo dejar de pensar y de hacerte esta pregunta respecto a cómo se transforman las imágenes, ¿no? De estas figuras. Hablábamos en su momento de Santa Claus, pero ahora estamos hablando de los Reyes Magos. Digamos, ¿qué nos dice de la sociedad y de sus propias transformaciones? El arte, ¿no? Que al final de cuentas es donde aparecen estos personajes representados. Sí, bueno, yo tengo un sesgo, pero como historiadora del arte yo siempre he pensado que el arte es la mejor manera de entender a una sociedad. O sea, lo que una sociedad representa en el arte no solo es quiénes son, sino también quiénes quieren ser, a qué aspiran, ¿no? Y en eso creo que efectivamente, tanto en figuras como los Reyes Magos y este propio tránsito en la construcción de esa imagen y por qué se vuelve una imagen tan poderosa el cristianismo y el catolicismo, encontramos eso, ¿no? Encontramos, por un lado, cómo se explican su mundo, cómo lo están entendiendo, pero también cómo se lo imaginan. Y creo que eso es algo que nos obliga a voltear a ver el arte, y no solo el arte con A mayúscula, la cultura visual. O sea, creo que tenemos que entender mejor nuestra cultura visual, porque ahí vamos a encontrar muchas claves sobre quiénes somos. Y bueno, lo hablábamos con Santa Claus, ¿no? Sin la publicidad no entenderíamos a Santa Claus. Y eso no es arte con A mayúscula. Pues definitivamente qué buena conversación hemos tenido sobre los Reyes Magos, en su momento sobre Santa Claus, pero justamente porque nos permite reflexionar más allá, ¿no? del mito o de la figura que también está anclada a los festejos o demás. Te agradecemos muchísimo, Beca, que nos hayas acompañado. Te deseamos un gran año. Igualmente. Igual a quienes nos acompañen les deseamos un gran año y bueno, los esperamos la próxima semana en Perspectivas Históricas.